Eh, Hasta aquí no han habido problemas esta semana con las pruebas. No se ha caído web class, no se ha pegado ninguna cosa. Por lo tanto, ya, se abre de pasadito a las 2 de la tarde y se cierra, ¿no es cierto?, automáticamente a las 12. Ahora, las consultas, uno las responde hasta las 5 o 6 de la tarde, no más allá. Así que, por favor, si tienen un buen internet, tienen tiempo, hagan temprano la prueba. Y ojalá que la hagan, porque la verdad es que el año pasado la experiencia como que no son muy buenas, faltaba mucho, la mitad los daba. Ya, ojalá que este año no sea así. Yo espero que sea diferente. Ya, ahora, eh, voy a recordarles lo que entra. Entra todo lo que tiene que ver con célula eucariota hasta que terminamos con el núcleo, ¿ya? ¿No es cierto? Ahí hablamos un poquito de los cromosomas, la cromatina, histones, etcétera, etcétera. Y esa clase nosotros recuperamos en una semana, tuvimos 3 clases de biología. ¿Se acuerdan? Porque habíamos perdido con esto el 20, martes 20, Benjamín. Martes 20, próximo martes la prueba. Habíamos tenido problemas con los horarios, entonces yo, esa semana del 25, esa semana creo que fue, bueno, recuperé 2 clases y les mandé un PowerPoint el 26 a través de los profesores jefes, donde hay un guía, donde hay preguntas que ustedes pueden responder, ¿ya? Entonces, todo lo que nosotros vimos de retroalimentación sobre la célula, hablamos del microscopio, la teoría celular, ¿no es cierto? Todo eso entra en la prueba. Ya la prueba en general es breve, hay que estudiar nomás, hay que estudiar de todas maneras, leer el apunte que se envió, responder las preguntas del PPT, así que eso, ¿ya? Bueno, voy con la clase de hoy día. Es una continuación de lo que estuvimos viendo la clase pasada y la antepasada. ¿Ya? Estamos hablando del ADN. Y específicamente, ¿qué cosas del ADN? A ver si alguien lo puede recordar. ¿Qué estábamos hablando del ADN? Nucleótido. Ya, sí, correcto, María. Pero en general, ¿de qué aspectos del ADN estamos hablando? La unión de sus cadenas y cómo están formadas. Ya, la unión de su cadena. O sea, estamos hablando de la estructura del ADN. Eso, ¿Ya? eso. Sí, Eso es sí. lo que estamos estudiando. Pero primero hicimos, recuerden, un poquitito de historia. Y ya la clase pasada seguimos con estructura y hoy día cerramos esa parte. Así que vamos a revisar la tarea, vamos a ver, ¿vieron el video? No, yo no, profe. Chiquillos, y en una semana hicieron tarea, estudiaron biología, un poquito, algo. Yo estoy un poquito. Un poco. No, no mucho. Ya, el video duraba como 3 minutos, incluso menos. Así que por favor, eh, ¿Y cuál era el intenten por video, profe? favor, el video es sobre el ADN, sobre la Ah, estructura del ADN. Aparecía la dirección en la tarea. De hecho, yo le pedí a varios que sacaran fotos. Ya, voy a compartir pantalla con ustedes. ¿Qué pasa acá? No pasa. ¿qué ha pasado? Ahí está, está lenta la cosa. Ahí. Ya. Vamos a... Espérenme un poquito para correrlo y poner la primera. Porque ahí agregué, estoy ahí. Ya. Ahí estamos. Vamos a apagar la cámara. Ya, les recuerdo que el video no se graba, ¿ya? Por eso se les da, ¿no es cierto?, el link de donde lo pueden obtener, ¿ya? Pero es breve el video, pero es bien explicativo. No se quiere
Ahí está. Entonces, el ADN es su estructura, segunda parte, ¿no es cierto? Recordemos el objetivo, dice explicar cómo es la estructura de la molécula de ADN a partir de representaciones simples. ¿Ya? Entonces, bueno, y aquí, ¿no es cierto? Está el, recordemos, nosotros como habíamos visto, estuvimos hablando la clase antepasada y comenzamos primero con historia y luego hablar de la estructura del ADN, porque precisamente, ¿no es cierto? Watson y Crick habían descubierto la estructura del ADN, ¿ya? Después de hartos años de estudio de ellos y de otras personas también, de otros científicos, ellos descubren la estructura de la molécula de ADN, ¿ya? Bueno, veamos entonces, vámonos al video con el cual debíamos terminar la clase pasada. Ya, aquí vamos. Recordamos. ¿Alguna pregunta? Los puentes de hidrógeno, ¿cómo? No, profe, la pregunta se me quedó en el aire. Ya, bueno. Recordemos entonces que cada cadena de la molécula de ADN, ¿no es cierto?, está formada por nucleótidos, como decía ahí, por cientos de miles de nucleótidos, ¿ya? Ahora, y cada nucleótido es una molécula más pequeña y más simple, dijimos que estaba formada por estos tres grupos de átomos, ¿ya? Y luego nosotros estudiamos esos grupos de átomos, pero primero los representamos, sí, los estudiamos, pero los representamos de una manera simple. Partimos de algo muy simple y después nos vamos hacia lo que es más complejo. Entonces, representamos a través de un círculo, ¿no es cierto?, estos nucleótidos que dijimos que se componían de átomos de carbono, de hidrógeno, de oxígeno, de nitrógeno y fósforo. Pero todos estos átomos, son muchos de cada uno de ellos, se organizan en grupos de átomos o moléculas que corresponden a la desoxirribosa, que es un azúcar de 5 carbono o azúcar pentosa, un grupo fosfato y una base nitrogenada. Entonces, unidos estos tres grupos de átomos, ya se forma esta unidad que se llama nucleótido. Y unidos muchos nucleótidos se forman las cadenas del ADN. ¿Ya? Preguntas. ¿Cómo es en realidad? Bueno, eso es lo que hemos venido diciendo. Un dibujo más simple, si yo lo represento a través de figuras, por ejemplo, todo esto sería un nucleótido, donde estaba el grupo fosfato, que lo podíamos representar por un círculo. Luego, ¿no es cierto?, estaba la desoxirribosa, que la podíamos representar por un pentágono, debido a que está formada por 5 átomos de carbono. Y esta figura me representaba a las bases nitrogenadas, que dijimos además que eran 4. Pero cada nucleótido lleva solo una de esas 4 bases nitrogenadas, ¿ya? Y aquí está lo mismo, pero ya con más detalle. Ya cada uno de estas moléculas, porque finalmente cada uno de estos es una molécula, ¿no es cierto?, con su estructura molecular, ¿ya? Y aquí está una de esas 4 bases nitrogenadas que puede llevar el nucleótido, que sería, ¿no es cierto?, en este caso la adenina. Eran 4, que era una la adenina, la timina, la guanina, la citosina, ¿ya? Entonces, cada vez que se forma un nucleótido, se unen de esta manera, decíamos, ya lo venimos diciendo hace 2 semanas, ¿no es cierto?, hace 2 clases, se unen de esta forma estos 3 grupos de átomos o estas 3 moléculas, siempre en esa misma ubicación, no cambia. Bueno, y aquí también mostramos cómo se iban uniendo estos nucleótidos. Por lo tanto, aquí teníamos, ¿no es cierto?, la unión de varios nucleótidos. ¿Cuántos nucleótidos dijimos que se unían acá? O si miramos cuántos vemos que se están uniendo. 3. Ya. Aquí hay un grupo fosfato, un azúcar pentosa y la base nitrogenada. Ahí hay uno. Después aquí hay otro que se une. Después aquí hay otro. 4. Hay 4, ¿cierto? Son 4 nucleótidos. Entonces primero estamos viendo nucleótidos, segundo, hay unión de nucleótidos para formar la cadena,
Tercero, se unen 4 nucleótidos, como lo acabamos de ver. ¿Ya? Y ahora aquí, ¿no es cierto? Estamos viendo nucleótidos, las 2 cadenas de nucleótidos. ¿Ya? Entonces, aquí tendríamos un nucleótido, 2 nucleótidos, 3, 4 y 5. Esa sería una cadena. ¿Ya? Y luego estaría la otra cadena. Ahora ' que observen bien que cada cadena tiene extremos, pero esta está el extremo 5', así se le llama el extremo de esta cadena. Siempre una de las cadenas va a tener un extremo 5' y al final de la cadena, de esa misma cadena, va a estar el extremo 3'. En cambio, la del lado, el extremo opuesto a esta va a ser el 3' y el extremo de esta va a ser el 5'. Ya. ¿Qué fue lo que nosotros dijimos de estas 2 cadenas? Cuando recién estudiamos, ¿no es cierto?, lo que había descubierto y planteaban Watson y Crick, que estas cadenas se disponían en sentido contrario. Si ustedes se fijan, aquí había un nucleótido y, claro, acá también hay nucleótido, pero fíjense que el nucleótido, los nucleótidos de la otra cadena están, como quien dice, patas para arriba. ¿Ya? No se pueden disponer de otra manera. Y eso hace que las cadenas queden en sentido opuesto. ¿Ya? Luego vamos a ver por qué, ¿no es cierto?, tiene que estar la otra cadena en sentido opuesto y no, ¿no es cierto?, ubicada igual que la cadena del lado. ¿Por qué las 2 cadenas no pueden tener el mismo sentido? O sea, las 2 ser 5', 3', sino que en cambio una queda en el sentido 5' y termina en el sentido 3' y la otra está en el sentido 3' y termina acá en el extremo 5'. ¿Ya? Y aquí que muestro lo mismo, pero además se agrega en este dibujo lo que hemos dicho en varias oportunidades, que estas 2 cadenas que son paralelas, que tienen sentido opuesto, se enrollan como una escalera de caracol o en forma de hélice. Entonces, por eso coloqué la flecha mostrándonos, ¿cierto?, este enrollamiento que tiene la cadena de ADN. ¿Ya? Bueno, veamos ahora. Unión de las cadenas en la molécula de ADN, porque nosotros hemos visto acá, retrocedo, que estas 2 cadenas, que hay una y otra, están unidas entre sí. Segundo, ¿a través de qué parte de ellas se unían o cómo se unen estas cadenas? Esta cadena se une con la otra. ¿Cómo se unen? Con las Observen. bases. A través de las bases, ¿no es cierto? Entonces, las bases permiten que ellas se puedan unir. Y lo otro que se descubrió es que siempre se unía una base con otra específicamente. Siempre se une la timina con la adenina y la adenina con la timina. ¿Ya? Entonces, acá yo tengo una secuencia que se dice que es una secuencia en esta cadena que se dice que es complementaria con la secuencia de la otra cadena, porque siempre, si aquí hay una timina, al otro lado tendrá que haber una adenina. ¿Ven? Si aquí hay timina, al otro lado hay adenina. Lo otro que se descubrió, recuerden, es que cuando estas se unían, lo hacían a través de 2 puentes de hidrógeno que pueden formar estas moléculas. ¿Ya? La timina tiene una estructura que permite que pueda formar 2 puentes de hidrógeno con la molécula de adenina. ¿Ya? En cambio, siempre vamos a encontrar que la citosina se puede unir con la guanina, pero debido a su estructura, ellas pueden formar 3 puentes de hidrógeno. Entonces, de esta manera se pueden unir, ¿no es cierto?, las cadenas
de esta cadena y la base de la otra y se pueden unir. Y siempre una adenina con una timina se forman dos puentes de hidrógeno. Y entre una guanina y una ¿Y citosina dónde 3. ocurren Dígame. esos enlaces? Ahí están. Ah, ya. ¿Qué es lo que sería todo esto? Mm, ¿Qué sería esto? como el ADN. Una La molécula de... la molécula de ADN. Ahora, pensemos en lo siguiente. Voy a hacer un monito acá. Espero que me resulte. Resultó. Que se cambie esta cosa. Espérenme un poquito. Voy a... Entonces, si yo tengo estas dos cadenas de ADN, acuérdense, se me corrió para acá, ahí está. Entonces, tengo una cadena y la otra cadena, ¿no es cierto? Claro que no me va a quedar ahora. Pero para que formen la molécula, tienen que estar unidas. Se unen entre sí. Y lo hacen a través de las bases nitrogenadas, lo que mostramos acá. Ay, ¿Ya? ay, ay. ¿Listo? Sí, Entonces, sí, no, si sí. está bien, tienen que preguntar al tiro nomás cuando les surja la duda, así que muy bien que haya preguntado. ¿Listo? Así que vamos a No, sí, borrar sí. acá. Vamos a borrar. Bueno, veamos acá. Entonces, esas son estas rayitas que yo coloqué acá. Ahora, nosotros generalmente luego trabajamos solamente con la letra de la base nitrogenada, cuando trabajamos con cadenas de ADN, solamente con esa porque es lo único que cambia entre un nucleótido y otro, lo que cambia es la base nitrogenada muchas veces. ¿Ya? Bueno, veamos acá. Ahora, la pregunta era, ¿cómo se disponen las bases para la unión de las cadenas de la molécula de ADN? Se unen, ¿no es cierto?, en sentido opuesto. Ahí era en y puse el. ¿Ya? Veamos acá. Quiero que observemos. Aquí yo coloqué, aproveché el dibujo que tenía en la otra diapositiva, ¿ya? Y puse y lo repetí. Entonces, supongamos que este es el nucleótido de una cadena. Vamos a suponer que esta es una base nitrogenada, esta es una adenina y esta vamos a suponer que es una timina. ¿Ya? Yo quise utilizar el monito, quise reciclar el monito, entonces vamos a suponer que esta es una timina, no una adenina, ¿ya? Para usarlo. ¿Listo? Entonces aquí hay una cadena y aquí hay otra cadena de ADN. Aquí hay una adenina, por lo tanto aquí tiene que haber una timina. Ahora, si los nucleótidos en las dos cadenas, esta es una cadena, esta es otra, para acá están los otros nucleótidos, para acá. Ya. Aquí va a haber otro nucleótido, aquí va a haber otro, y así. Fíjense ustedes, si los nucleótidos se dispusieran igual, en el mismo sentido, miren ustedes dónde quedaría la base nitrogenada. ¿Se podría unir esta base nitrogenada con esta otra? No, No, porque queda allá. pero no se pueden unir por las diferentes formas o porque son de la misma forma. Lo que pasa es que es como las manos. Es como las manos en un espejo. ¿Ya? Entonces, el asunto es que para que éstas se puedan unir, entonces las cadenas tienen sentido opuesto y al tener sentido opuesto pasa lo siguiente. ¿Ya? Entonces, una cadena se forma en un sentido y la otra se forma en el otro. Miren acá. Y al formarse en el otro, miren dónde queda la base nitrogenada. Entonces, esta supongamos, esta iba a ser timina y esta iba a ser una adenina.
¿Se pueden unir ahora? Sí. Sí. Y ahí se establecen dos puentes de hidrógeno. Ah, Todas las ahora se bases, entiende, ahora se entiende. todas las bases, entonces las dos cadenas tienen sentido opuesto. Ahora, nosotros vimos la clase pasada y antepasada que en la ventosa nosotros podíamos enumerar los carbonos: carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Por lo tanto, en esta cadena, recuerden que hacia abajo hay más nucleótidos. En esta cadena, este extremo queda libre y este se le llama el extremo 5'. Oiga, profe, Dígame. entonces, ¿buscan formas para hacerse los puentes? O sea, me refiero a que Exactamente. si no encajan, intentan buscar una forma. Es que no es que intenten buscar una forma. La forma es que una cadena tiene sentido opuesto en relación a la otra. Ah, ya. Es como lo que yo les decía. Yo tengo dos lápices Bic con su tapita. Ya. Entonces, aquí, para que yo pueda unir estos dos lápices Bic, uno tiene que estar con la tapa hacia arriba y el otro tiene que estar con la tapa hacia abajo. Ahí me quedan en sentido opuesto. Y en este caso, las moléculas tienen que quedar en sentido opuesto, quedan patas para arriba, porque de esa manera la base nitrogenada se puede enfrentar con la otra base nitrogenada de la otra cadena y ahí se pueden establecer los puentes de hidrógeno. De lo contrario, si estuvieran en el mismo sentido las dos cadenas, la base nitrogenada queda al otro lado y estos enlaces no se podrían formar. No se podrían unir las cadenas. Si tuviesen el mismo sentido, así. Entonces, como yo no puedo variar este orden, lo que queda es que la cadena se forme en el sentido opuesto. ¿Ya? ¿Preguntas? Entonces ahora vamos a mirar Entonces, por eso decía de que era todo lo contrario, o que eran, ¿cómo se dice? sentido opuesto. Ya. Sí, Y sí. lo otro, supongamos, aquí hay una cadena de 100, supongamos que hay una cadena de 100 nucleótidos. Vamos a suponer, ¿ya? Hay 100 nucleótidos aquí y 100 nucleótidos acá. ¿Ya? Ahora, supongamos que este es el último nucleótido de la cadena. El extremo que le queda libre a esta cadena es ese extremo. Y ese extremo es el extremo 3', porque para este lado, aquí va a estar unido. ¿Ya? Entonces, esta parte es la que queda en el extremo de la cadena y ese es el extremo que se llama 3' por el carbono 3 que aquí hay. Porque si esta cadena tuviese 100 nucleótidos, se podría incluso agregar otro nucleótido más y se podrían ir agregando otros nucleótidos. ¿Ya? Queda libre ese extremo, por lo tanto ese es el extremo 3'. ¿Ya? ¿Preguntas? Yo tengo una. Dígame. ¿Por qué es un 5 ¿Dónde por qué es un 5, perdón? cuando empieza arriba el 5 primo? Lo que pasa es que esta molécula está formada por 5 átomos de carbono y la ubicación de los átomos de carbono son uno acá, carbono 1, a ese carbono se une la base nitrogenada siempre, cualquiera sea la base nitrogenada que le va a tocar al nucleótido. El carbono 2 está acá, que se une a un átomo de hidrógeno. El carbono 3 está acá, que se une a un grupo. ¿Saben cómo se llama ese? Ese grupo se llama hidroxilo. Es el carbono 1, aquí el carbono 2, lo voy a dibujar, carbono 2, me quedó medio raro, 3, el carbono 4, y este acá es el carbono 5. ¿Ya? Entonces, a este extremo en la cadena se le coloca extremo 5'.
¿Ya? Entonces, pensemos que tiene 1 millón de nucleótidos. El primer nucleótido corresponde, porque está libre acá al extremo 5', por este carbono. En cambio, si este fuera el último nucleótido de la cadena, el extremo que queda libre aquí es ese, y a ese extremo, en el último nucleótido, se le llama 3'. ¿Ya? Y en la otra cadena, como va en sentido opuesto, el extremo 5' está acá y el extremo 3' está acá. Entonces, cuando las cadenas se enfrentan, una tiene ese extremo 5' y la otra tiene el extremo 3' porque está en sentido opuesto. Y al final, esta tiene el sentido 3' y esta otra el sentido 5', perdón. Porque le queda ese, si este fuera el último de esta cadena, le queda ese libre, que equivale al 5' como vimos acá. Ya, no son cosas simples. Ya, ahora vamos a mirar un monito donde aparece lo que yo estoy diciendo. Ya. Ahora, esto se ha ido investigando, no es una cosa que haya aparecido así nomás, ¿no sé, cierto? Se ha ido investigando, ¿no es cierto? Se ha ido apreciando. Bueno, y aquí yo coloqué lo que les mencionaba. Bueno, primero, aquí está, ¿no es cierto?, esta cadena de 4 nucleótidos, 1, 2, 3, 4. ¿Cuál es la secuencia? Y aquí está la otra cadena en el otro sentido. Fíjense ustedes en el azúcar pentosa. 1 nucleótido, 2, 3 y 4. ¿Ya? ¿Listo? Y los extremos. Eso nos indica que las cadenas tienen sentido opuesto. Ahora, supongamos que yo aquí tengo cadenas, voy a tener una secuencia que va a ser complementaria con la secuencia de acá. Y quiero que entendamos lo siguiente. La secuencia de estas bases a lo largo de la cadena es lo que codifica, es un código, ¿ya? En que están codificadas las instrucciones para formar proteínas a partir de esta información que está acá y moléculas de ARN. Entonces, la información que se guarda en el ADN o DNA, como dice ahí en English, ya, es una información que está codificada en un código. Es como las palabras que nosotros escribimos, ¿no es cierto? En las palabras hay un código, ¿no es cierto? Hay todo un código, tiene un sentido. Aquí pasa lo mismo, pero este código en el caso del ADN está dado por esta secuencia de nucleótidos que hay en cada cadena. ¿Ya? Preguntas. Preguntas. Bueno, y acá lo mismo, pero un poco menos esquematizado entonces. El nucleótido, ¿ya? Y ahora, ¿qué parte de cada nucleótido es el que cambia o es el que puede cambiar? La posición. La base nitrogenada. La base nitrogenada. Miren acá, incluso fíjense ustedes que aquí esto siempre se mantiene. Esto es como el esqueleto de la molécula, ¿no es cierto? Si esto se enrolla, esto queda hacia los lados, y si yo lo miro de arriba, esto queda en el centro. Estas uniones que son los puentes de hidrógeno que se establecen entre la timina y la adenina. Ahora, aquí hay una secuencia TCAG. Si está esta secuencia aquí, al otro lado tiene que ir obligadamente AGTC. ¿Ya? Porque se supone que se une la timina en forma complementaria a una molécula que es la adenina. La citosina
se une en forma complementaria, ¿no es cierto? En forma complementaria a la guanina. Y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, preguntas. Algo que les haya entrado de duda. De que cómo es eso de que las bases nitrogenadas son como, de como dijo la otra vez, hace unos minutos o segundos, eh, de diferentes posiciones, algo así era, que había dicho. La disposición de la cadena tiene sentido opuesto. Eso, ¿Ya? ¿Listo? sí, profe. Vamos entonces. Preguntas. Yo tengo una. Diga. ¿Esto va a ser lo único que va a entrar en la prueba? El ADN y todo esto. Esta no entra en la prueba. Ah, no entra ahí. A ver, yo les envié una guía el día 26. ¿Ya? Hasta las clases de esa semana entran. Después, cuando empezamos a hablar de Watson y Crick y que descubrieron el ADN y cómo es específicamente la estructura del ADN, nada de eso entra en la prueba. Sí hablamos de ADN en la prueba y hablamos de cromosomas, pero de la estructura del ADN y de la historia del ADN no entra nada. O sea, esta clase y dos hacia atrás no entran en la prueba. ¿Ya? ¿Listo? ¿Está claro o no? Si está bien, que pregunten. Profe, yo no tengo la guía, no sé de qué guía está hablando. Se mandó por WhatsApp. A mí no me la han mandado, po. No, se mandó el grupo de curso a través de los profesores jefes. ¿Al de los apoderados? No, no sé si tienen con los compañeros o dónde está el profesor jefe. Ah, ese. ¿Ya? Se mandó el día. ¿Y no habrá alguna opción como de mandar al correo? Porque Sí, no tengo yo, WhatsApp, entonces es como difícil obtener la guía. Pídanle a algún compañero que se la mande, por favor. ¿Ya? La verdad es que yo de eso no tenía conocimiento, entonces yo se la mandé a los profesores jefes y no me dijeron absolutamente nada. Ahí le envié Ya, al segundo B, a los grupos de segundo B. listo. ¿Y aquí? ¿Qué coloqué aquí? En todo caso, a ver, antes de continuar con la clase, yo hablé de la guía hace rato, les dije se las envié en la clase y recién a una semana antes de la prueba, y la prueba se ha postergado 2 veces. Recién ahora vienen a decir algunos, yo no la tengo, no sé cuál es. Estamos en segundo medio. Es bueno que se vayan preocupando un poquitito más y se hagan cargo de las cosas y no esperen que los demás sean responsables de lo que ustedes tienen que ser responsables. ¿Ya? Por favor. Listo. Y aquí esto lo habíamos dejado en la clase pasada. ¿Alguno lo hizo? No, Yo, profe, me sentido. Pucha, niño, ese es un problema, que se dan tareas y no las hace nadie, parece. Las hacen 2 o 3 y nadie más. No, esta Ya, es la única que no hice. ya. Si aquí hay una guanina, en esta cadena vamos a formar la otra cadena que es complementaria. Si aquí hay una guanina, aquí tiene que ir en este nucleótido. ¿La guanina con quién se une? Citosina. Con citosina. ¿Ya? Después vamos a ver los enlaces, los puentes de hidrógeno. Si aquí en este nucleótido hay una citosina, aquí va a ir, ¿qué va a Guanina. ir acá? Guanina. Si aquí hay timina, en esta cadena, en ese nucleótido, en el nucleótido de acá, ¿qué base nitrógena tiene que haber? Am, adenina. eso. Adenina. Entonces aquí también va adenina. Aquí también va adenina. Ya. Si aquí hay adenina, ¿qué base nitrogenada tiene que ir en este nucleótido? Timina. timina, Timina. Entonces aquí va timina. Si aquí va guanina, citosina.
se va a Algo unir con citosina. Si aquí hay citosina, se va a unir con guanina. Timina se va a unir con adenina, guanina con citosina y adenina con timina. Ahora voy a colocar los enlaces. ¿Qué enlaces tengo que poner aquí? Y voy a usar distintos colores. Voy a poner los puentes de hidrógeno primero. Ya. ¿Cuántos enlaces puentes de hidrógeno tengo que poner aquí? O sea, ¿cuántas rayitas? 3. 3. Pero, a ver, espérense. Ya, acá lo mismo. Acá, entre timina y adenina. 2. Estoy representando. Entonces va a depender de lo que esté, ¿cómo se dice? Em, apegado, por así decirlo, con lo que se junta. Exactamente, con la que se une. Ah, ya. Y los que sufren de deformaciones genéticas es por esto de De que las se junta, por mutaciones. ejemplo, citosina con adenina. Claro, Como que hay problema. puede cambiarse una base nitrogenada y ya. ¿Qué me está faltando aquí? ¿Qué cosa me está faltando? Porque aquí tendría un gran defecto. Los otros 2 componentes. ¿Qué componente me está faltando? Unir los nucleótidos. Y voy a poner una rayita que va a ir de aquí a acá. Y esa rayita, ¿qué me va a representar? Las cadenas. No. La cadena, me falta acá unir. Ahí, ahí. ¿A qué me representa esta rayita que yo estoy colocando en morado? Ya, esta es una cadena y esta es otra cadena. ¿Ya? Supuestamente esto podría ser, ¿no es cierto? Estoy representando a una molécula de ADN, si esto es enrollar. Ahora, lo otro importante, recuerden que tienen sentido opuesto, entonces, esta es, vamos a poner que esta es 5'. Fíjense que algo activé. Algo activé. No, profe. Sí, algo activé aquí. Como le digo, esta cosa es touch. Y ahí, ya. Entonces, esta es, entonces, donde escribo aquí en la tableta esta es la cadena 5', por lo tanto, esto termina acá en 3'. Y esta otra tiene el extremo 5' y termina en el extremo 3'. ¿Ya? Entonces, esto sería, puedo decir yo, un pedazo de la molécula de ADN o la molécula de ADN. Estoy representando yo y estoy tratando de entender cómo está conformada la molécula de ADN. ¿Ya? Ahora, en el video decía, ¿cuántos nucleótidos tiene cada cadena? Decía que tenía miles de nucleótidos. ¿Listo? Ya. Bueno, importante considerar la secuencia de bases nitrogenadas de nucleótidos en realidad en la molécula de ADN constituyen información la que será utilizada por las células para formar ARN y proteínas. Ya, y aquí preguntas que otra vez no voy a alcanzar a responder. Ya, pero hoy día sí que terminamos ya con la estructura del ADN, hay que saberlo. ¿Qué plantea el modelo de ADN propuesto por Watson y Crick? Eso tendría que saberse ya. ¿Cuántos nucleótidos distintos existen en el ADN? ¿Alguien me puede responder eso? ¿Cuántos nucleótidos distintos existen? 4. 4. Cuatro, pues son 4 bases y es lo único que cambia. ¿A qué se refiere con que las cadenas de ADN sean complementarias? ¿Cómo podríamos explicar eso?
Y la última dice, ¿cómo se encuentra codificada la información en la molécula de ADN? A través de los Pero- nucleótidos. A través de la secuencia de nucleótidos, que está dado por, ¿no es cierto?, las bases nitrogenadas. Ya. Y lo que estudiamos hoy día, ¿no es cierto?, estructura del ADN, pero hoy día ya sí que terminamos porque nos hemos detenido. Recordamos que son los nucleótidos, cómo están constituidos, cómo se unen los nucleótidos, la orientación de las cadenas de la molécula de ADN y cómo se forma la molécula de ADN. Y tarea. Completar las actividades, si es que no las ha hecho, revise el video otra vez, por favor. Y esto es completamente nuevo. Averigüe qué es el ARN, cómo es su estructura y qué diferencias presenta con el ADN. Esa es la tarea nueva. ¿Ya? Pero esto, véanlo, es bueno ese video, es cortito, es explicativo. ¿Listo? Ya, niños, Profe. ¿alguna pregunta?